durísima Consuelo Ordóñez contra Ayuso. No le ha gustado nada que usara de nuevo el nombre de su hermano para hacer política. Ayuso se preguntaba si a día de hoy Ordóñez tendría que llevar escolta si siguiese vivo. Su hermana la acusa de esparcir odio. Dice que hoy Ayuso llamaría hereje a su hermano por lo que planteaba. Le exige que deje de utilizar ese mantra de que ETA sigue viva. Como cada mes de enero, el PP quiso rendir homenaje a la figura de Gregorio Ordóñez. Y Ayuso utilizó su nombre para lanzar su particular visión del País Vasco post-ETA. ¿Qué ocurriría si hoy vuelven a nacer nuevos Gregorios Ordóñez en el País Vasco? ¿Volverían a tener que ir escoltados a la universidad? ¿Tendrían que volver a abrir con miedo los buzones de su casa? Un mensaje que poco más tarde también dejó en sus redes con esa misma pregunta. ¿Volvería a tener que vivir escoltado? Algo que terminó por consumir la paciencia de Consuelo Ordóñez, que no dudó en responder a su pregunta. Pues igual sí, pero por el odio que inoculáis vosotros, el de la derecha Berchale. Asegura que hoy su hermano sería considerado un hereje por el Partido Popular y afea que hablen de ETA como si hoy siguiera matando. Alusiones a la banda terrorista que Ayuso ha hecho más de una vez. ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca. ETA está viva, ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca. Esa utilización partidista es algo que Ordóñez lleva denunciando desde hace años. Cuando ellos están utilizándolas para sacar rédito político, no se me pasa ni uno. Saliendo al paso cada vez que la presidenta madrileña habla en esos términos, pero Ayuso, lejos de frenar... Es que ella no sé si tiene problemas personales con el Partido Popular ya desde hace unos años y yo creo que esto es lo que sucede en este caso. Cree que es la propia Consuelo Ordóñez quien tiene un problema personal con el Partido Popular. Primera vez que la hermana de Ordóñez señala a Ayuso por utilizar a su hermano precisamente como arma contra sus adversarios políticos. Chema Garrido. Sí, la utilización del Partido Popular de las víctimas del terrorismo es algo que viene de lejos. Hoy alza la voz Consuelo Ordóñez, pero mucho antes lo han alzado otras víctimas que no soportan que el PP las lleve utilizando años y años para hacer partidismo. Fátima. Bueno, es verdad que en este caso la relación con Covite no es demasiado buena. Yo no soy tampoco partidaria de utilizar nunca a las víctimas del terrorismo y es verdad que se ha utilizado con demasiada frecuencia para hacer política. A un lado o a otro, porque insisto, a las víctimas se las utiliza a un lado o a otro, no, era el Partido Popular el que utilizaba a la víctima del terrorismo para, por ejemplo, llamar a Zapatero terrorista cuando estaba intentando conseguir la paz en Euskadi. Por tanto, era unilateral la utilización. Habrá sido alguien en concreto, pero no la derecha. No. Bueno, es la propia hermana de Gregorio Ordóñez quien no es la primera vez que se manifiesta así porque considera que están utilizando y, bueno, pues como tal se lo contamos. Ojo, hay quien dice, no habláis de esto del juicio de la trama eólica en Castilla y León, es un juicio por corrupción. Ana Ibarzabal, 11 procesados, cuentas en Mónaco y termina el juicio. Muy patriota, ¿sí? Cuentas en Mónaco. Ana, ¿qué ha pasado? Pues que el mayor juicio de corrupción en Castilla y León, el juicio de la trama eólica, como decías, ha quedado ya Jesús visto para sentencia tras 4 meses de vista oral y más de 10 años de instrucción. 10 años de instrucción con 11 acusados, aunque al principio fueron 15, todos exaltos cargos del Partido Popular. El gran señalado, el ex viceconsejero de la Junta, hablamos de Rafael Delgado, para quien la Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de euros de sanción, aunque él en su último turno de palabra ha dicho que es inocente y ha pedido su absolución. Chema Garrido, sí, es un tema del que apenas se ha hablado, pero ahí está, cuentas en Mónaco, termina el juicio. Es un claro ejemplo de la doble velocidad que tiene la justicia, 10 años de instrucción. Es decir, cuando al final se coge y se dicta sentencia o se dictará sentencia, pues esto parecerá del pasado. Un titular, Pablo Hugo. Completamente de acuerdo. Pablo. Es una vergüenza como lo de la justicia de 2 velocidades y es evidente que la justicia en este país no es igual para todos. Hombre, quizás nos tenemos que preguntar por qué. Porque son del PP. Hombre, yo creo, mira, Chema, de verdad, yo creo que claro, quizás sea una cuestión más de recursos, como piden muchos juzgados, que en un tema de que todos los jueces sean fachas. No, porque a mí, estadísticamente, de verdad, estadísticamente no me sale que tantos jueces sean fachas, por pura estadística. No me sale, no me sale la jueza, de verdad lo digo. Quizás sea también una cuestión
de recursos. Decías, Pablo, decías. Sí, la mayor parte de los jueces y las asociaciones judiciales son marxistas-leninistas como Villarroya, no hay más que verlo. No hay más que ver. Y el jefe del Comité Central de los Jueces es Manolo Marchena, que es un marxista-leninista muy de izquierdas que trabaja. Y hay una cosa, Hugo, que es verdad. Hay un dominio ideológico conservador en la carrera judicial, y decir esto es decir la puñetera verdad, y basta ver cómo es la correlación en las asociaciones de jueces. No, no está cambiando. Los jueces son predominantemente muy de derechas, y claro que la ideología influye a la hora de interpretar el derecho. Y además hay operadores de la derecha judicial en las altas magistraturas que van, pues, ¿cómo decir? Van con todo afuera en este contexto. Lo que ocurrió con el fiscal general del Estado, que corporativamente era uno de los suyos, es lanzar un mensaje para decir cualquiera que se pase de listo, que sepa que si alguien manda más que el gobierno en este país, somos los jueces. Este caso se ha alargado porque son juez sienta en el banquillo como responsable civil a la Junta de Castilla y León por la corrupción del Partido Popular. Y recordemos que el señor Mañueco siempre estuvo ahí, que en esa época no solo era el consejero de Presidencia y de Justicia de la Junta de Castilla y León, es que el señor Mañueco era quien debía luchar contra la corrupción, debía velar por la ética y garantía en el Partido Popular. Quienes formaban parte de esa cúpula de economía, se les imputa delitos: blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos. La Junta de Castilla y León tendrá que hacer frente a una fianza de 24 millones de euros. Lo que nos preguntamos es ¿de dónde lo va a quitar? Se lo va a quitar a los castellanos y leoneses de la sanidad pública, de la educación, de los servicios sociales, porque al final la corrupción del Partido Popular la pagamos todos. Pero sí que en este momento estamos pensando en todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León que de buena fe votaron a Ciudadanos en base a una promesa, que venían a regenerar, que venían a acabar con 30 años de régimen del Partido Popular, y hoy ven cómo todo sigue igual. Es suficientemente grave como para que desde el Gobierno de la Junta, desde el Castilla y León, desde su presidente, el señor Alfonso Fernández Mañueco, se tome alguna decisión, se dé algún tipo de explicación. Estamos ante un hecho sin precedentes, que es que sientan a la Junta de Castilla y León en el banquillo. Emiliano García Paje. Emiliano García Paje ha dicho hay una falta de inversión. Pero es que lo ha dicho hoy, solo hay que ver todas las infraestructuras, tan mal estamos, todas. Emiliano García Paje. España desde hace mucho tiempo, no es este gobierno solo, desde hace mucho tiempo, probablemente desde la crisis financiera del 2007-2008, España dio un paso para atrás gigantesco en materia de inversión. No tiene nada más que verlo en todas las infraestructuras. En todas las infraestructuras, pregunto. Pablo. O sea, lo de Paje yo creo que es una pérdida de tiempo. Paje trabaja para el PP. Y como por suerte hoy no está Rollo aquí para decir que Paje es estupendo y tal. Lo iba a decir pero que no, o sea, que es como decir, no, hay que respetar a Paje. Paje es un señor del PP con carnet del Partido Socialista, y esto lo hablas en privado con alguien del PSOE y te da la razón, aunque en los medios de comunicación digan, no, pobre Paje. Paje es un señor de derecha. Pero la desinversión es una cosa de Paje, sí, que sí, no, pero da igual. O sea, es como Paje, todo lo que va a decir Paje es para perjudicar al gobierno. O sea, es como, es una pérdida de tiempo. Pero lo de Vito Quiles y lo de Ndongo, que no me has dejado hablar antes, eso sí que es grave, y el problema de eso es la enorme impunidad. Si alguien de izquierdas hace lo que hace Vito Quiles o lo que hace Ndongo, estaría en la cárcel. De hecho, Pablo Hasél se ha comido más de 5 años de cárcel y ahí sigue por mucho menos de lo que han hecho estos dos delincuentes. El problema es que estos dos delincuentes tienen plena impunidad. Les han dejado estar en el Congreso de los Diputados. Algunos han compadreado con ellos pensando que eso les desactivaba. Y a nivel policial y judicial a estos no les ha pasado nada nunca. Si alguien de izquierdas hiciera la cuarta parte de lo que hacen estos, estarían en la cárcel.